Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Dejaron sus comodidades, su trabajo, sus expectativas, su desarrollo, renunciaron a eso y se fueron en su compromiso, con ese compromiso hacia la isla. Los campamentos para estos jóvenes se encontraban en buena parte de la isla. El Escuadrón en Chacón, Juventud y Acero en la entrada de Patria, Venezuela en Armas por el actual multiplicador porcino y así sucesivamente. Aquellos jóvenes con poca experiencia en labores agrícolas, pero con un compromiso enorme por cumplir la tarea encomendada, escribían verdaderas páginas de belleza, de heroísmo y ternura en medio de una realidad que exigía sobre todo sacrificio. Bueno, además de la columna Luis Ramírez López, una que realmente trascendió en la participación de los jóvenes en la épica de la revolución de aquellos años iniciales, sobre todo en la década del 60, fue la columna Cristóbal Labra, que tenía el nombre precisamente de uno de los jóvenes que, tratando de salvar del incendio los productos de un almacén en lo que hoy conocemos como la Reforma, fallece, y ese nombre también sirve de estandarte, de bandera, a que un grupo importantísimo de jóvenes de todo el país también fueran convocados para desarrollar económicamente a la isla de Pinos, entonces, que todavía no llevaba el honorable nombre de Isla de la Juventud. Y así, de manera sucesiva, debemos decir que la respuesta de la juventud fue muy positiva. Es importante señalar que el partido le dio la tarea a la Unión de Jóvenes Comunistas de convocar a los jóvenes en tareas muy concretas, en tareas muy específicas, y la manera de organizar fue a través de estos contingentes. A ver, por ejemplo, las mujeres, después del segundo pleno de la Federación de Mujeres Cubanas que presidió precisamente Fidel aquí en nuestro territorio, nuestro comandante en jefe convocó a las mujeres a incorporarse en las transformaciones de la agricultura en el país. Y la primera respuesta que tuvo esta convocatoria del comandante en jefe fue la creación en Isla de Pinos de un importante contingente de mujeres, de más de 1.100 mujeres jóvenes que se trasladaron bajo el nombre de las Mambisas, y que después recibieron otras denominaciones, pero fue contundente la respuesta ya, no solamente de los jóvenes en general, sino de las mujeres en particular. Y así aconteció, por ejemplo, con la brigada, los seguidores de Camilo Iché. Gente que no tenía apenas cultura, cogió conciencia de la necesidad que teníamos de estudiar, de superarnos, de ser mejores cada día. En quien no podemos dejar de pensar en este momento fue en Cacha. Cacha fue la jefa de este campamento. Ella se llamaba, le pasaba por el campamento. Nadie le decía su nombre, ella se llamaba Nieves Ruiz, pero todo el mundo le decía Cacha. Habían compañeras que no habían tenido la mejor actitud cuando llegaron a la isla. Y en definitiva, eso pues demuestra de hasta dónde es capaz la juventud de transformar otra juventud. O sea, esa juventud que tenía problemas, aquí producto del trabajo y lo que es en la vida del campamento, olvidan un poco esos problemas, es cierto. Y que esa juventud viene con un concepto de lo que es el trabajo. Y yo te digo que dentro de 2 años se dan con otro concepto de lo que es el trabajo.
o vaya ese mismo concepto hace que se queden aquí en la isla definitivamente. Ahora, en ese contexto nos parece a nosotros interesante sobre todo destacar que el propósito ya no solamente era la de lograr una participación, digamos, casi que masiva, una respuesta casi que masiva de la juventud cubana en las transformaciones de la isla, sino que ya también la Unión de Jóvenes Comunistas se propuso contribuir a la formación, a un nuevo tipo de formación de estos jóvenes. Y es por eso que el sistema de trabajo que se desarrolla aquí nos parece a nosotros que marcó también una etapa diferente en cuanto a la filosofía del trabajo en la Revolución Cubana. Por ello, precisamente, Fidel, en uno de los tantos contactos que tuvo con los jóvenes en aquellos años, él decía que de la isla había marcado un espíritu del trabajo, una forma de enfrentar la transformación de un territorio que no era la media del resto de la nación cubana, por el sistema de trabajo tan intenso que se desarrolló. Y es por ello, por ejemplo, un ejemplo muy concreto de ello, digamos que era la motivación del salario. O sea, aquí se aplica lo que se llamó la instrucción número 20, donde se le daba un reconocimiento salarial para cumplir las necesidades inmediatas vinculadas con la transportación, con el movimiento. Pero el resto de las necesidades se cubrían a partir de la distribución, digamos, lo más igualitaria posible que pudiera alcanzarse, porque fue una experiencia que se trató de validar dentro de las tantas experiencias que se estaban desarrollando en el país con relación a cómo concretar las ideas del socialismo en Cuba y particularmente en nuestro territorio. El sistema de estimulación que tenían era que quienes laboraban y cumplían altas jornadas de trabajo con planes muy intensos, entonces eran los que podían participar en horas de la noche en las transformaciones que se producían en la propia ciudad de Nueva Gerona. Y me recuerdo que desarrollábamos la emulación. Y aquí a Gerona venía, como estímulo a construir por la noche, venían los mejores. Era algo muy sui generis, ¿no? Los mejores trabajadores del día, o de la semana, o de la jornada, no sé, como se seleccionara, esos eran los que venían a Gerona. Sí, era como un estímulo que se le daba, venir a trabajar más. Trabajar por la noche, que llegaban 12, 1 de la mañana de nuevo, y al otro día a las 7 ya estaban de nuevo en el campo. Yo creo que es una etapa para recordar, que no se nos va a olvidar jamás. Era un mérito, se contemplaba un mérito, aquellos que cumplían la mayor cantidad de metas productivas en la agricultura tuvieran derecho entonces de trasladarse en horas de la noche a Nueva Gerona y participar en la construcción del Cine Caribe, o en la construcción de la pizzería, o en la construcción de, digamos, del Copelia, o de la cafetería que hoy está en calle 28, o la cafetería que hoy está en calle 22, o los puntos de distribución de alimentos que estaban en la Melby, en Malpaí y en otras locaciones del territorio. O sea, era la voluntad de aquellos jóvenes de lograr la transformación lo más rápidamente posible, no solamente ya en la agricultura, sobre todo en la parte ganadera en una primera etapa, sino también que esa presencia de los jóvenes aquí significara una huella, una transformación en la vida ciudadana, porque sí había una idea que había que crear todas las condiciones necesarias para lograr fomentar una población estable en Nueva Gerona. Y si no existía la infraestructura de servicio que conducía a ese tipo de bienestar, no se iba a poder resolver ese problema. Por lo tanto, nos parece a nosotros que la épica de la revolución en aquella etapa aquí estuvo signada por eso, porque se transformó la economía
y al mismo tiempo se transformó la infraestructura de la ciudad con el objetivo de poder fomentar el crecimiento natural de la población y lograr entonces una población autóctona y no tener que depender entonces de estos grandes contingentes, sobre todo de jóvenes, incluyendo las mujeres. Hablar de la columna juvenil agropecuaria y de tantos y tantos jóvenes que dejaron en la isla parte de su juventud nos pudiera tomar varios programas, pero ha pasado el tiempo y algunos desgraciadamente ya no están y las nuevas generaciones no conocen parte de esta historia local. No hay cosas que se cuentan ahora después de tantos años y parece increíble. Vinieron unos ingenieros, ¿se acuerdan? Una vez yo le hablé de eso, que ellos proyectaron de que para poder hacer esto hacía falta una brigada especial de construcción de caminos de montaña, hacía falta 5 camiones de doble atracción y por ahí se tiraron y calcularon que eso sería una obra para por lo menos de 5 años con esas condiciones. Y sin embargo asumimos la tarea y cuando planteamos que ese iba a hacer, todo el mundo pensaba que nosotros estábamos locos, que eso no iba a ser posible y ahí se mostró el coraje de esa juventud. Se nos acabó por la madrugada la piedra y dicen, bueno, Ringa, tienes que buscar piedra ahora. Y digo, ¿dónde yo encuentro ahora? Y dicen, no, por lo menos 4 metros, no hacen falta. Digo, bueno, de eso me encargo. Y me resolvieron, me cargaron aquello. Y después de frente no podía subir con el camión. Digo, bueno, entonces de marcha atrás llegamos. La historia, decía un pensador, es un incesante volver a comenzar. Para ellos, para los que llegaron a esta isla hace 60 años, no para esperar que todo cambiara, sino para cambiarlo todo ellos mismos, nuestro respeto y admiración. Un programa de televisión no es suficiente para recoger tanta grandeza, para atrapar tantas historias. En nombre de muchos, gracias por lo que hicieron, por lo que nos dejaron, gracias por tanto amor y entrega. No olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.